Entonces, vamos. Muy bien, entonces, vamos a hacer un breve resumen de los casos que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? En el primer caso, el tema de la identificación de la persona, el 184/2024, en el cual tenemos que ver cuáles son los factores de conexión, eh, cuando hay un problema con la identidad de la persona, para saber si se trata de la misma persona o no. El segundo caso que hemos revisado es cuando hay una voluntad que es, es incompleta. En el caso particular, hay un testador que ha manifestado que identifica a unos hijos que tiene y manifiesta tener más 7 hijos que no identifica. Entonces eso está perfecto para inscribirse en el registro de testamentos, ¿no es cierto? Pero implica un problema para inscribirlo en el registro de predios, porque el registro de predios no va a saber determinar quiénes son los sucesores, y en el caso que haya una sucesión intestada, perdón, un testamento que se considera una voluntad incompleta, entonces debe iniciar una sucesión intestada. Una sucesión intestada que, como ya se ha indicado la discusión en clase, tiene que ser necesariamente judicial, porque hay una voluntad testamentaria parcial, incompleta, pero una voluntad testamentaria que tiene que ser complementada. Y solamente la facultad jurisdiccional del juez puede llenar ese tipo de vacío. ¿Ok? Y para poder continuar, estamos haciendo un resumen de hasta dónde hemos llegado en este momento, tomando en cuenta que esta es una clase híbrida. 3 casos, que es uno de cancelación de la anotación preventiva, la caducidad de la anotación preventiva y la extinción de la anotación preventiva. La cancelación de la anotación preventiva es cuando el notario o el juez en tu caso solicita que la anotación preventiva se cancele. En el caso notarial, esto podría ser por el hecho que el notario haya dejado de tomar conocimiento de este procedimiento de sucesión intestada porque, por ejemplo, ha habido una oposición y un juez es el que va a tomar cargo de este procedimiento de sucesión intestada. El notario puede solicitar el levantamiento de la anotación preventiva y el registro ya determinó de que esta solicitud es responsabilidad del notario, potestad del notario, y que el registro no va a realizar una calificación ni va a juzgar sobre ello. Por lo tanto, el notario tiene que tener mucho cuidado en cuándo va a solicitar la cancelación de una anotación preventiva, por ejemplo, porque ha habido oposición. Ha quedado claro en otras jurisprudencias del Tribunal Registral que esa anotación preventiva también protege la prioridad del procedimiento que se va a seguir posteriormente a la oposición. Es decir, esa puesta de mano también protege al procedimiento judicial que se realiza posteriormente. Entonces, siendo tan importante esta puesta de mano que guarda la prioridad, los notarios tienen que tener mucho cuidado antes de solicitar el levantamiento de la anotación preventiva. Ninguna norma dice qué hacer al respecto. Técnicamente, el notario lo puede hacer de motu propio. Una de las partes puede solicitar al notario, si el notario lo acepta, lo levanta. Pero lo que se recomienda en este caso es, muy bien, se le dice a la parte, si levantan la anotación preventiva, va a perder la prioridad que ya tenía, ¿no? Y vamos a suponer que en el ínterin entre que yo levanto y el juez ingresa su anotación preventiva, puede meter también, ¿no? Y ahí vamos a tener una llamada de San Quintín. Les ha ocurrido que inclusive el mismo juez, cuando le dijeron eso, dijo,
entonces mejor que se quede así, ¿no? Porque perder la prioridad. Y la misma parte ya no se lo pide al juez. Eso ya tiene que ver con el tema de la caducidad, como hemos dicho, por el plazo de 10 años. ¿Ya? Y se va a levantar a petición de parte, pero y se levanta con la sola verificación de los 10 años, del transcurso del plazo de los 10 años. Y también ya hemos visto que la anotación preventiva se extingue desde el momento en que se inscribe la definitiva. La anotación preventiva ya ha cumplido su cometido, ya pierde efectos, ¿no? Se extingue una vez que se inscribe la anotación definitiva, la inscripción definitiva, y por lo tanto no es necesario levantarla ni solicitar su levantamiento, que por lo demás el registro considera que no tiene sentido porque es un hecho automático. Se inscribe la definitiva, la anotación preventiva se extingue porque ha cesado sus efectos y ya no es necesario hacer nada más. Eso se sobreentiende. Ahora, hay un caso que sí es bien complicado de entender, a ver si alguien me lo puede explicar. Es el caso de la reserva de propiedad, cuando intentan inscribir en predios un contrato de esos hechos en la década del 70, del 80, en el que buscan poner varios candados, pero son candados que son absolutamente incompatibles. En este caso estamos hablando de que utilizan una hipoteca legal y al mismo tiempo una reserva de propiedad. No sé si alguien me pueda explicar este caso, que particularmente es el 170-2020. ¿Alguien lo ha revisado aquí o afuera? Doctor Benvenuto, ¿ha revisado el caso? ¿Está presente? Buenas noches, profesor. No, no he Buenas revisado noches. el caso, discúlpeme. Doctor, toda la expectativa ahí. El doctor Ojeda, cuéntenos. Sí, bueno, es el caso del señor Hugo, que en un inicio celebró una compraventa Ya. con Fonavi, por decirlo así. Y en esta compraventa, en el contrato había dos garantías. Uno que era un pacto de reserva, en el cual Fonavi se reservó de la propiedad hasta que el precio fuera cancelado. Y lo otro era una hipoteca constituida por Hugo sobre el mismo inmueble. Y ambas garantías quedaron inscritas en la partida. Ahora bien, este señor Hugo falleció y al momento de hacerse la asunción intestada, se solicitaba la inscripción de la transferencia de dominio. Pero ¿cuál es el problema de estas dos garantías, si las podemos llamar? Justamente el problema es la imposibilidad jurídica circular, ya que en este caso solicitaban de que era improcedente la transferencia por sucesión intestada, ya que había una reserva de propiedad a favor de ellos y tenía que levantarse esa reserva. No obstante, el problema era de que los herederos no pueden levantar la reserva porque no están inscritos, pero tampoco pueden inscribirse porque no han levantado la reserva y como creo que queda vueltas, ¿no? Hay un círculo vicioso ahí, doctora León. Además, también hay un problema y es que, claro, hay una reserva de propiedad que significa que el comprador mantiene la propiedad hasta que se termine de pagar el saldo del precio de venta. Obviamente esto no ha sido cancelado en su totalidad porque la persona ha fallecido, pero además se inscribió una hipoteca a nombre del comprador. Entonces, y se supone que una hipoteca legal no, ni siquiera puede constituirse si es que no eres propietario del inmueble. Entonces termina diciendo el tribunal que al haberse inscrito la hipoteca legal en favor de el comprador que aún no es propietario, sí procede la inscripción de la sucesión intestada por un principio de legitimación del asiento. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué hay una incompatibilidad entre ambas figuras? Al final, el mamotreto se inscribe, ¿no es cierto? O sea, me ¿Perdón? refiero, ese contrato originario finalmente se inscribe, ¿o no? Está inscrito. Sí. Sí, está inscrito. Está inscrito. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué
habla de una incompatibilidad, un tema circular, doctor Mendoza. Doctor, yo entendería que el problema radica en la figura jurídica que crean para hablo por ejemplo, de garantías distintas, ya que la hipoteca persigue al bien, Bien. sin importar la transferencia de general o la transferencia sucesoria. Y por otro lado, el pacto de reserva, en este caso, la propiedad no es plenamente al 100% hacia el titular. No es. Ok, ya. Doctor Salinas, ¿el registro debía inscribir eso? O sea, hay un pacto de reserva de propiedad, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Cuando hay un pacto de reserva de propiedad, ¿el adquirente es propietario o no? Cuando hay un pacto de reserva de propiedad, ¿quien adquiere ya es propietario o no? ¿Y cómo puede hipotecar si no es propietario? Ese es el problema, ¿no es cierto? Claro, Sí, doctor Blanca. en la práctica es una figura u otra. Es una hoja. No pueden ocurrir ambas. No. E inscribieron las dos. Por lo tanto, el registro tenía que tomar una decisión. Opción número 1. Como no era propietario, no podía hipotecar. Entonces hay pacto de reserva de propiedad y la hipoteca. Muy complicado. Opción número 2. Consideramos que la reserva de propiedad no tiene efectos. Porque si no, no hubiera podido inscribirse a la hipoteca. Doctor Ojeda. Sí, justamente debido a ese razonamiento, el tribunal dijo que si hizo una hipoteca quiere decir que Hugo era el dueño. Entonces lo que se hizo fue realizarse la ejecución intestada y que las cargas pasen a los hijos, ¿no? Que igual tendrían que realizar el pago de esa reserva de propiedad, por decirlo así. Perdón, de la hipoteca. Ajá. Que realizar. Los hijos les correspondía pagar la hipoteca. Porque en la lectura que se les dejó para la semana pasada, hablan sobre la masa hereditaria y la masa hereditaria neta. ¿Alguien me puede explicar algo sobre eso? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre la masa lo que el autor llama masa hereditaria y masa hereditaria neta? Doctora Ayala. ¿Después? ¿Ah? ¿Voy? Respondo ya. Ya, si La no más- quiere ir a la pizarra, pues perfecto. Adelante. Porque me siento muy solo acá adelante. Estoy bien. No, ya está bien. Ok, dele. La masa hereditaria Ya. engloba no solamente los activos, las ganancias, sino también los pasivos. Por tanto, la masa hereditaria neta termina siendo lo que queda de haber recibido las ganancias, pero además tiene que cumplirse con las obligaciones de deuda de los pasivos. Una persona, un sucesor, se hace cargo de las deudas de su causante, de su causaviente. A donde alcance el patrimonio. Se me pegó. Sí. Bueno. Ustedes saben que en Francia, en la maestría, nosotros llevamos 2 cursos de Derecho de Sucesiones, Sucesiones 1 y Sucesiones 2, porque Derecho de Sucesiones francés es la cosa más complicada que existe. Cuando una persona muere en Francia, ¿no? El sucesor lo que tiene que hacer antes que nada es contratar un contador para ver si le conviene o no le conviene recibir la herencia, porque ahí en Francia hay 2 temas. Tema número 1, algo que no hay acá tampoco. Impuesto a la sucesión, ¿no? Impuesto a la sucesión. Y es un impuesto mundial. O sea, yo, por ejemplo, he tenido que ayudar a ciudadanos franceses radicados aquí, inclusive ciudadanos peruanos, residentes en Francia, que han venido aquí a reclamar sus herencias peruanas, porque tienen que declarar en Francia, porque son ressortissants, o sea, ellos son en Francia. Dice, pero ¿por qué lo declaras? ¿Cuándo el fisco francés se va a enterar de que tú tienes bienes? Se van a enterar de él. O sea, de alguna manera yo no me voy a reír. Entonces, tienen que pagar enormes impuestos. Y segundo, si uno acepta la herencia en Francia, uno responde por las deudas de su causaviente
con sus propios bienes. O sea, si no alcanzan los bienes del causante, ya tengo que responder con mis propios bienes. Resultado, muy complicado y mucha gente no acepta las herencias, ¿no? Hay mucha gente que no acepta las herencias. Y bueno, me dicen, pero tenemos educación gratuita, tenemos salud de primera categoría, y tenemos un montón de servicios, entonces hay que, de algún lugar tiene que salir. Y bueno, pero aquí no están. Entonces, ¿cuál es el tema? Efectivamente, el tribunal registral en esa situación particular lo que determinó es que no ha podido hipotecar el bien si es que no hubiera sido propietario, por lo tanto la cláusula de reserva de propiedad no se aplica, no tiene efectos, pero claramente hay una deuda y esa deuda tiene que ser cubierta por los sucesores, ¿no? Por eso es. Entonces, muy bien, muy bien. Gracias. Y eso es justamente lo que se hablaba de la masa hereditaria y la masa hereditaria neta. Es decir, los bienes que uno recibe menos las deudas del causante, ¿no? Eso es lo que realmente uno está heredando, ¿no? Los bienes menos las deudas. Sí. Sé que ninguno quiere aceptar la herencia. Adivine, ¿quién se lo queda todo? El ¿Paga Estado. también las deudas? ¿Ah? ¿Va a pagar No, las no, el Estado no paga la deuda, que yo sepa, ¿no? Pero, esa es una muy buena pregunta, ¿no? El Estado paga las deudas si es que se queda con los bienes. Realmente jamás me había hecho esa pregunta. Simplemente queda en el Estado francés, pero mire, yo estoy tan interesado en esta pregunta que me acaba de hacer que se la voy a tener respondida para el día del examen final, ¿ya? Solamente por ese hecho. Muy bien. Yo le he sabido que el Estado venda esos bienes y se convierta en, ¿cómo se llama? En el pagador de las deudas. La lógica me dice es que sí, los acreedores sí podrían de alguna manera reclamar su herencia al Estado, pero vamos a ver eso. Gracias por la pregunta. Muy bien, renuncia de herencia. El Código Civil simplemente dice que una persona tiene un tiempo determinado para renunciar a la herencia. ¿De cuántos meses es? 3 meses. ¿Y 6 cuándo? 6 cuando está en el extranjero. Ok. Acá viene la pregunta del millón. ¿Desde cuándo lo contamos? Porque el Código Civil no lo dice. Así que en algún momento el Tribunal Registral tuvo que responder esa pregunta. ¿De la muerte, señor Troyani? Desde la fecha de la inscripción de la declaratoria de herencia. Claro. Porque de la muerte eso es algo que es casi una imposible, es decir, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia sí uno tiene que declarar y se cuenta desde la muerte de la persona y si se demora en declarar hay multa. O sea, realmente el Estado no pierde nada, realmente. El Estado no pierde nada. Efectivamente, entonces, uno tiene 3 meses y es que la persona ha fallecido en el territorio nacional y tiene 6 meses si es que ha fallecido en el extranjero. Y eso se cuenta desde el momento de la inscripción de la sucesión, que me parece que es la solución más lógica, más obvia, porque se trata de una situación erga omnes, es decir, cuando se inscribe la sucesión, ahí recién todas las personas son, ya se supone que tienen conocimiento del contenido de la sucesión.
Y también tenemos que recordar que no necesariamente el sucesor que quiera renunciar ha sido quien ha impulsado la sucesión intestada. O sea, no necesariamente está enterado. Entonces va a tener tiempo de enterarse cuando el notario, por ejemplo, hace las publicaciones y si está haciendo seguimiento, podría enterarse, ¿no? Por las publicaciones, justamente. Pero hay que darle oportunidad a la persona para que tenga el tiempo suficiente, tiempo prudencial, un tiempo lógico para poder llevar a cabo su renuncia. Ahora, como todos sabemos, la renuncia de la herencia no significa que yo se la voy a dar al coheredero que me interese, ¿no? La renuncia de la herencia significa simplemente que mi parte de la herencia va a regresar a la masa hereditaria. Nada más, yo no voy a decidir el destino de los bienes o de la parte de la masa hereditaria de la que estoy renunciando, ¿ya? Simplemente es un retorno de los bienes a la masa hereditaria y lo que quede de la masa hereditaria va a repartirse tal cual se haya hecho en el procedimiento sucesorio. Si fue por testamento, se hará tal cual el testador lo dijo. Si se hace por sucesión intestada, se hará tal cual se terminó. Hay una cosa, esto es fuera de estos casos. Vamos a suponer por un momento que una persona es la típica broma, ¿no? El típico gaf de Ivo Animal. Cuando hay un testamento en el cual dice, si la persona quien es instituido como heredero falleciera antes que yo, entonces la herencia pasará a tal persona, ¿no? ¿Entiendes más o menos la figura, no? Yo nombro a un sucesor y declaro, si ese sucesor falleciera antes que yo, la herencia la recibirá X, ¿no? Y vemos que ese es un lugar común en el que empieza un capítulo en el cual tratan de matar al heredero para poder quedar ellos con la herencia. Pero olvidémonos de esa parte. ¿Cómo ampliamos el testamento en esa situación? Es decir, dejo la herencia a mis hijos A, B y C. Dejo la herencia a mis hijos A, B y C y a mi cónyuge. Y vamos a suponer que es D. Pero hay una cláusula en Villa. Si mi cónyuge falleciera antes que yo, entonces, dentro del tercio de libre disposición, tu parte va a mejorar a A. Vamos a suponer de que esto no afecta el tercio de libre disposición que estamos. ¿Ya? ¿Cómo ampliamos el testamento? Dice, sí, señor notario, la persona ya falleció. Aquí está el acta de defunción. ¿Cómo hacemos? Testamentos, posiblemente me lo va a inscribir sin problema. Pero ahora hay que inscribirlo en predios. ¿Cómo hacemos con predios? ¿Quiénes son y en qué porcentaje son los propietarios del inmueble en materia de la sucesión? ¿Qué documentos debo pedir? Entonces, Salinas, ¿alguna idea? No, piense bien. Piense. Inspírese en Messi. ¿Ya? Hay una... ¿Qué es lo que yo debo saber para poder ampliar el testamento como se debe y poder inscribir en predio? El testador ha dado una condición. ¿Qué debo yo pedir? Bueno, más que qué debo yo pedir, ¿qué debo saber? Señor Troyano, ¿qué debo saber? ¿Qué es lo que el registro de predios tiene que saber? Repito, nombro como mis sucesores, mi cónyuge D y mis hijos A, B y C. Si mi cónyuge falleciera antes que yo, la parte de mi cónyuge la va a heredar mi hija A. ¿Queda? ¿Sí, señor Janil? De repente el acta de función del con Ajá. Ahí está suponiendo usted que ya falleció. que ya falleció. Ajá. Y si no,
Me dice, imagínate, el doctor Salinas, el notario, doctor Salinas, mi papá no ha muerto. ¿Ustedes qué piden? El acta de función es para demostrar que la persona ha muerto. Doctor Troyani, ¿cómo demuestro que alguien está vivo? Parece la prueba del diablo, pero no lo es. Lo puedes traer. Y, Sí. muy bien, y ese documento se llama, lo traen, ¿no es cierto? Es un certificado de, Negativo de defunción. no, la persona está viva. Por eso. Y el certificado de no defunción, no, certificado de supervivencia. De supervivencia. Entonces le pedimos que el papá comparezca ante el notario si hay alguna dificultad. El notario puede ir a la acá, obviamente, una opción, o con un notario o con otro notario inclusive, ¿no? El notario de la localidad, el más cercano. Que vaya, le identifique y extienda un certificado de supervivencia. Esta persona, este representante de mí, puede tomar el biométrico y se hace un certificado de supervivencia. Entonces, sí, ¿por qué? Porque eso sí hay que ver este tipo de cláusulas. Las cláusulas en las que establecen condiciones, que una persona esté viva, que una persona esté muerta. Si tenemos que saber para poder ampliar el testamento de manera correcta si una persona está viva o muerta, si está muerta, certificado de función. Si la persona está viva, solicitamos que comparezca a la notaría y se extiende un certificado de supervivencia. Y se envía eso al registro, doctora Areva. Pregunta, en caso, entiendo que esa es una posibilidad en la que un notario puede no tener ninguna duda razonable, pero si la persona no está, entonces RENIEC tiene, o sea, se podría presentar, no sé, la constancia que se ha preguntado a RENIEC, si es que existe un acta de función que lo deniegue. Ya, mire, esa prueba puede servir en qué circunstancias. Cuando ojo, esto la ley no lo pide, pero es por este instinto de conservación que los notarios lo hacen. Cuando una persona interviene en nombre de otra, un apoderado, lo que se hace, no lo pide la ley, lo repito, se llama esto, es protocolo de seguridad. Sacamos la información RENIEC del poderdante para ver esa parte en la que dice restricciones ninguna. Significa que el RENIEC no tiene información de que esa persona llama, ¿no? Más no se puede hacer. Porque si la persona vive en el extranjero, si vive en Italia, no necesariamente van a declarar el fallecimiento ante el consulado. Van a declarar su fallecimiento en el registro local y probablemente el RENIEC no se entere sino hasta dentro mucho después que ha muerto. Pero más no se puede hacer. Pero eso como que no es una prueba suficiente que la persona esté viva, pero al menos ya elimino mi duda razonable de que esté muerta. Que más no se puede hacer. Doctor Salinas, tenía una pregunta. Si la persona está en el extranjero. Ah, sí. Exactamente. Como acabo de indicar, si la persona está en el extranjero, la defunción podría declararse ante el registro civil local y el RENIEC no enterarse sino hasta dentro de bastante tiempo. Pero como le digo, más no se puede hacer. Otra cosa que también se hace es que le hacemos firmar al apoderado una declaración jurada de que su poderdante está vivo, que su poderdante está lúcido, ¿no? Una declaración jurada. Pero como se dice, más no se. Pero como se dice, más no se puede hacer. Ah, parece que esta cámara como que no tiene tanto ángulo, ¿no? Para seguir. A veces veo que me voy para un lado y no me puede seguir. Entonces, más o menos sería el rango. Muy bien, entonces, no sé si habrá alguna otra pregunta. Entonces, habíamos hablado también, ya nos habíamos adelantado en este tema, la posibilidad de que haya una anotación preventiva que se haya levantado por oposición. Entonces, lo que aprendimos de este caso como una forma de evitar problemas en el futuro es que a veces
El certificado negativo de sucesión intestada tiene como una letra pequeña en la cual dice, ok, yo le estoy extendiendo el certificado negativo de sucesión intestada porque efectivamente no hay ninguna sucesión intestada inscrita. Al emitir el negativo no estoy mintiendo, pero debo decir como un acto relevante para conocimiento de terceros que en algún momento hubo una anotación preventiva que finalmente se levantó por oposición. Y hay inclusive un consejo que cuando se trata de la sucesión intestada, leer bien esa letra pequeña y hacer eventualmente nosotros mismos la búsqueda, y ahí si hacemos la búsqueda nos va a salir va a saltar el gazapo y se puede verificar la partida, qué es lo que pasó en su momento. Solamente para repetir lo que acabamos de aprender, es que en el caso de las sucesiones, este tipo de sucesiones intestadas, para ver que haya habido una oposición, pedir los títulos archivados de esa anotación preventiva que finalmente se levantó, pedir el título archivado del título de levantamiento de la anotación preventiva, y ahí podemos más o menos reconstruir quiénes son los actores de esa anotación preventiva y los actores de la oposición que generó el levantamiento. Sí. Y si al final no hay ningún procedimiento en trámite, lo cual no sería muy lógico, ¿no? Lo más lógico es lo que uno de ustedes dijo, que probablemente hay un procedimiento judicial que está ahí en algún lado, que no tiene una inscripción o una anotación registral y que podría de alguna manera sanar. Forma de evitarlo, que firmen todos la nueva sucesión intestada y que ellos declaren bajo juramento que no hay ninguna sucesión intestada trámite, ¿no? Trámite. En fin, todas esas cosas pueden ocurrir. Acá hay otro tema. ¿Qué pasa? A ver, doctora Quillay, ¿está ahí? Sí, doctor. Doctora Quillay. Muy bien, gracias. La pregunta que le hago es, ¿qué ocurre cuando, en qué casos se puede rectificar errores u omisiones en un acta de sucesión intestada? ¿Cuáles serían los límites? En otras palabras, ¿qué puede un notario rectificar en un acta de sucesión intestada en la que declara a los sucesores? Eh, bueno, considero que podrían ser errores materiales, como, eh, por ejemplo, un error en un apellido o el número del DNI, ¿no? O quizás una fecha, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa si nos olvidamos de un sucesor? Quizás, ¿Podríamos olvidarlo? mm, considero que sí, o sea, bueno, no, creo que ese es un tema de fondo que en ese caso el notario no sería competente para agregar al sucesor. Ok. Entonces, en ningún caso vamos a suponer que se nos olvidó un sucesor. ¿No lo podemos agregar? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Doctora Ariera. Sí, profesor. Justamente la resolución 299/2009 nos hablaba que el tribunal señalaba que cuando se pretende sustituir a los herederos ya declarados por uno nuevo,
o aumentarlos, en este caso del ejemplo, no estamos hablando de una simple aclaración, ¿no? Sino que sí se está realizando una modificación sustancial, ¿no? Y las aclaraciones de las actas de asociación intestada solamente proceden por conceptos oscuros o dudosos, ¿no? En la parte decisoria, como mencionaba mi compañera, temas de nombre, pero no pueden alterar el contenido sustancial de la declaración final que ya previamente se ha hecho, ¿no? Entonces, yo creería que en este caso sí no podríamos, mediante una aclaratoria, aumentar a un heredero más, porque ya estaríamos inmiscuyéndonos en temas sustanciales y no materiales. Muy bien, muchas gracias. Ahora le agrego un tema. Vamos a suponer que en la solicitud de sucesión intestada, que está en la anotación preventiva, ¿no? Que está que le consta el registro porque es el parte que genera la anotación preventiva, el solicitante dice para que se declaren como herederos a A en calidad de cónyuge sobreviviente, a B y C en calidad de hijos y a D en calidad de heredero por representación por el hijo premuerto. Y cuando se hace el acta, solamente ponemos, el notario se le escapa la tortuga, como dice Maradona, y pone declarando como herederos a la cónyuge, a los hijos, a la cónyuge A los hijos B y C, y se olvida del nieto por representación, que fue solicitado desde el inicio. ¿Qué piensa? ¿Ahí podríamos hacer algo? Doctor Santamaría, Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? buenas noches. Sí, en el caso que usted plantea, bueno, ahí se podría demostrar en este caso que realmente lo que hubo fue un error material o una omisión en la transcripción, ¿no? Siendo ese supuesto, creo, o bueno, partiría de la premisa de que sí sería posible que en este caso haya la corrección por parte del notario, porque como tal la solicitud, o bueno, el heredero en la solicitud de la asociación estaba aparecía, pues, ¿no? Gracias, doctor Santamaría. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre este tema? ¿Alguna idea? ¿Qué haría? Doctor, se me cortó el audio, no sé. ¿Hola? Eh, el audio, no estoy viendo. A ver, Sí, esto, profesor, esto, sí, justo estaba hablando. Santa ya, María. ya. Muy bien, entonces sí, por favor, termine antes de darle la palabra al doctor Rivera. Ah, ya, no, bueno, esto, justo terminé con esto, bueno, que en este supuesto el notario no está realizando la nueva declaración sucesoria, sino lo único que está haciendo es una corrección de la discordancia entre el expediente y el acta final, pues, ¿no? Con ello básicamente era culminar Muy- la participación. Muchas gracias, doctor Rivera. Buenas noches, doctor. Sí, doctor, justamente con lo que mencionaba mi compañero también, pues no, es una línea muy delicada porque al ver la inclusión de esta parte, podemos mencionar, ¿no? De que si la sucesión sigue, bueno, sigue en el trámite, eh, el heredero puede presentarse, ¿no? Ya añadiendo ello, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que fue un error, básicamente, del notario, por lo cual, si en este caso ya terminó, pues no, el trámite, podría ser la vía, en este caso no es la integración de la vía judicial, o si no, en este caso, pues no, si existe, ¿no? Una inclusión voluntaria podría darse, ¿no? De acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo pretendido, ¿no? Vamos a suponer, bueno, toquemos madera, ¿no? Pero, ¿usted qué haría en este caso? En el lado del notario, ¿haría un acta aclaratoria o diría Sí, ya, lamentablemente, esto va al juez? no, doctor, que justamente haría una acta aclaratoria para poder integrar ello, ¿no? Ya que si vamos en este caso a un proceso judicial, pues no estaríamos
dando una dilación, ¿no? Con respecto a este proceso, ¿no? Y claramente cuando podríamos agilizar o podríamos tener ya que tenemos una certeza, ¿no? De lo actuado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene aquí en el aula alguna opinión al respecto? ¿Qué harían? Nosotros ya, ¿usted qué haría? ¿Les dice vayan al juez o hace un acta aclaratoria? Estamos agregando un heredero, ¿eh? Yo creería que lo mejor es una declaratoria, ¿Por? porque el juez es más largo, es más necesario si las voluntades concurren, porque ya el juez. Y sobre todo porque tiene algo en que concatenarse, ¿no? Está ese heredero que no podemos llamar preterido, podemos llamar omitido, ¿no? Ese heredero omitido ha sido mencionado desde el inicio por el solicitante. Entonces, concatenando con la anotación preventiva y con los documentos que hay en la anotación preventiva, donde está la solicitud del requirente, en la cual menciona al sucesor por representación, yo creo que a pesar de esta jurisprudencia, creo que en este caso particular que podemos concatenar el heredero omitido con la solicitud inicial, yo creo que sí se puede hacer. Al menos yo lo intentaría, en todo caso haría una apelación en su caso, ¿no? Pero claro, tocamos madera. Doctora Levan. Más como notario, uno no quisiera caer en la posibilidad de que luego de incurrir responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si es que finalmente no hago lo posible, que es hacer una acta notarial aclaratoria y les digo, váyanse a su judicial y de pronto ocurre otro problema, como quizás ahí se aparece uno preterido? Claro, que aparezca eso. Sí, lo toma el partido. Entonces, doctor, el análisis sería identificar si se afecta o no se afecta la voluntad ¿De quién? del causante. El causante no tuvo voluntad. Cuando uno hace sucesión intestada, lo que está haciendo es, señor Código Civil, usted reparta mis bienes porque a mí no me da la ganancia. Ya, igual no se estaría desnaturalizando, es decir, lo que la ley trata de proteger, porque solamente se estaría agregando algo, no se estaría cambiando la situación de uno que ya está reconocido, ¿verdad? Exacto, o sea, hay alguien que ha sido omitido por error. Claro. Porque desde el inicio lo pusieron como sucesor, ¿no? Que no va en contra de lo que la ley quiere proteger. Exacto. Porque la herencia por representación, como muy bien ha dicho el doctor Malpartida, está en el Código Civil y tiene su derecho a pedir, ¿no? Entonces no le estamos agregando de la nada, sino que desde el inicio fue solicitado como sucesor, ¿no? Entonces, y es más, ¿no? Imagínense, bueno, siempre dicen, no hay que pensar en estas cosas porque uno atrae que pasen cosas malas, ¿no? Pero bueno, ya que estamos analizando, imagínense que hay una oposición, no oposición, sino que se presenta un heredero que no era conocido, al final los demás que habían solicitado lo aceptan, dicen, bueno, ya, ¿no? Está bien. No, deciden entonces no oponerse, sino incluir una sucesión. Y al final el notario se olvida del que había entrado y pone a los primigenios, ¿no? Yo creo que ahí, basándose en toda la sucesión de hechos, habría una posibilidad pues, de incluirlo por una acta aclaratoria, ¿no? Porque forma parte del procedimiento. Pero ahí estamos ya en una zona más gris oscuro, ¿no? Habría que ver si el registro lo va a aceptar o no lo va a aceptar, ¿no? Dios nos libre de que pasen estas cosas, pero en fin, así es. Ahora, acá hay un tema adicional que también está entre la jurisprudencia que les he alcanzado, y es cuando la persona ha fallecido pero era un indocumentado. ¿Cuándo ocurre eso? Personas que han fallecido en los 70s, ¿cierto? En los 80. Recuerden que, ¿cuál fue la primera elección en la cual las personas iletradas pudieron votar? La primera elección presidencial en la que las personas iletradas pudieron votar, lo que en esa época llamaban los analfabetos. La primera elección en la que los analfabetos pudieron votar
fue la elección presidencial de 1980. Y en la elección presidencial de 1980 se inauguró el hecho que en la cédula de sufragio hubieran símbolos, ¿no? Porque era la primera elección. Los símbolos vienen de ahí, para facilitar el voto de los iletrados. ¿Qué significa? Que antes los iletrados no tenían libreta electoral. Exacto, no la tenían. No tenían. Porque el libreta electoral es libreta para votar. El iletrado no votaba. Tenía un documento de identidad llamado la libreta de identificación para analfabetos. Ese es el nombre exacto. Y era de un color rosado. ¿Ya? Entonces, hay personas que a veces vienen de lugares recónditos, la persona fallece y en el acta de función, lo crean o no, un acta de función de 1992, de 1993, aparece sin el documento de identidad y está rayado. Está rayado, o sea, la persona no tenía un documento de identidad oficial, ¿no? Justamente porque en qué época podía eso, ahora es casi imposible que eso pase, pero en qué época podía pasar. Ahora, ¿qué pasa cuando el causante no aparece en el sistema del RENIEC? ¿Cómo hacemos para asegurar en predios? Se le solicita la libreta electoral o algún documento. Pero no tenía. Les cuento porque yo en este momento tengo un caso que estamos haciendo arqueología. O sea, cuando en el sistema magnético del RENIEC no hay ninguna información sobre esa persona, pero está su acta de función y está su acta de matrimonio y está su acta de nacimiento. ¿Cómo los identificamos? Doctora Viera, ¿desea intervenir? Sí, profesor. Justamente en este caso que menciona, la resolución hablaba de que el que no se encuentre una persona en registros en RENIEC no era un impedimento para hacer la sucesión intestada, ¿no? En este caso, la sucesión de Victoriana Paz Ponce había sido observada porque supuestamente faltaban datos como el lugar de fallecimiento y que no se encontraba, pues, el DNI de la causante. Sin embargo, se presentaron documentación sustentatoria mediante la presentación de la sentencia judicial que declaraba su muerte presunta y también un certificado de inscripción de RENIEC que confirmaba que la causante no figuraba en sus archivos magnéticos, ¿no? Y entonces con esto se hace la sucesión intestada de la señora. Muy bien. Ahora una pregunta adicional y un punto más en el final. Los estoy anotando. ¿Cómo lo individualizamos? Vamos a suponer por un momento que el notario elimina toda la duda razonable y la persona efectivamente existió, estuvo en esta tierra, porque estamos viendo su acta de función, que no hay documento de identidad. Estamos viendo la certificación del RENIEC, esa persona no está en el archivo magnético, ni siquiera está en el antiguo Jurado Nacional de Elección, en el archivo del antiguo Jurado Nacional de Elección. Pero tenemos toda la información respecto a que esta persona pues existió en esta tierra. ¿Cómo podríamos individualizarla para asegurarnos que no se confunda con ninguna otra, con un nombre parecido? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo individualizas a una persona que no tienes documento de identidad? Individualizar significa identificarla a tal punto que hagamos difícil o que hagamos todos los esfuerzos para asegurarnos que estamos refiriéndonos a una persona y no a otra. ¿Cómo la podríamos no identificar, sino individualizar? El doctor Troyani y el doctor Malpartida. Yo creo que una manera, creo que lo más sencillo sería distinguirla quizás como un número de manera similar a como se hace con un DNI, ¿Pero de dónde saca el número? aparte de eso, creo que podría hacerse de mejor manera contextualizándola, por ejemplo, en un árbol genealógico.
¿Perdón? O que actualizándola, por ejemplo, en su propio árbol genealógico. Creo que eso sería más. Ya, eso es algo interesante. Doctor Malpartida. Puede ser esta situación de personas que encuentran fallecidas que no se puede registrar, tal vez por algún tema de una prueba de ADN, o sea, el hecho de encontrar tal vez la afiliación, la relación familiar que pudo haber tenido, dependiendo del lugar donde murió o no. Pero recuerde que estamos buscando una inscripción registrada, una prueba de Ah, ya, ADN ok. como que la doctora Ojeda quería intervenir. Sí, yo iba a decir a uno de mis compañeros, requiere información acerca de sus padres, acerca de sus hijos, domicilio, estado civil, como que tratar de poner toda la información de su entorno. Muy bien. Ya, muy bien. Doctor, Sí. ¿se le podrá dar un nombre ya de como falleció solamente para reconocerlo? No, el nombre lo tenemos, Ya, ok. pero ¿cómo lo individualizamos? ¿Cómo aseguramos? No tenemos un número de DNI, doctora Arevalo. Quizás con su acta de nacimiento, incluso también recuerdo yo haberlo visto en la práctica, lo que encontramos, no, también, tampoco tenía DNI, encontramos un certificado de bautizo, ¿Me ha certificado qué? de bautizo, Ah, claro, el acta de bautizo. el acta de bautizo, claro, a través de eso se podía identificar que la persona existió porque al registrarnos había hecho la observación de, ok, falleció, pero ¿cómo sabemos que existió? Así. Y recordemos que ¿cuáles son los 3 hechos más importantes de la vida? Aparte del mundial. Los Nacimiento, nacimiento, la muerte. matrimonio y la muerte. ¿No es cierto? Ya, justamente cada una de esas tiene su acta, ¿no es cierto? ¿Y quién era el que manejaba toda esa información? La iglesia. No era acta de nacimiento, era acta de bautizo, acta de matrimonio, y el acta de función era el papel que entregaban para decir que la persona ya descansaba en suelo sagrado. ¿Ya? Desde 1934, o sea, 2 años antes del Código Civil de 1936, ya solamente existe el acta de nacimiento, el acta de bautizo es válido hasta 1934. En la práctica, el registro civil existía desde 1921. Y también el Código Civil de 1850, no exactamente el Código Civil de 1851, sino modificaciones posteriores a ese código, crearon las actas de matrimonio civiles. ¿Por qué? Porque el acta de matrimonio que existía era el acta de matrimonio religioso. Pero, por ejemplo, 2 judíos que querían casarse, ¿cómo se casaban? No se podían casar por la Iglesia Católica, o personas que no profesaban la religión católica. Entonces fue como un registro extra, como una excepción para quienes no profesaran la religión católica. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo lo haríamos? Yo creo que el notario debería mandarle un oficio al registro luego de haber hecho toda... El notario, para empezar, ha tenido que eliminar su propia duda razonable. Si no le eliminó, pues mal podría ser la asociación intestada. Pero si le eliminó y está seguro de la identidad de la persona, y si no está en el archivo general, en el archivo de magnético del RENIEC, entendemos que no hay nadie con un nombre igual o parecido, ¿cierto? Porque si no, esa otra persona aparecería. Entonces, lo que se podría decirle es: solicito que inscriba la sucesión intestada de fulano de tal, nacida en tal lugar, en tal fecha, hijo de A y B, ¿no? Esa sería la forma de individualizarla, y yo le pediría al registro que lo haga. Ya les he mostrado que a veces le pedí al registro que me ponga 2, 3 nombres, que me ponga el nombre argentino, el DNI argentino, el pasaporte de tal lugar, el pasaporte de Curazao si es necesario, pero me identifica todas las nacionalidades. También podríamos hacer eso, ¿no? Así podríamos nosotros individualizar. Como un dato curioso, en Brasil, por ejemplo, ustedes saben que el apellido materno va antes que el paterno, pero igual el apellido paterno es más importante. Es decir, por ejemplo, Pelé, ¿cómo se llama Pelé? Edson Arantes. Ok, ¿cuál es el apellido paterno? Arantes do Nascimento, ¿no? Do Nascimento. Entonces, claro, dice Edson Arantes do Nascimento, Arantes, apellido materno, do Nascimento, apellido paterno, y en la lista escolar está en la D, ¿no? Edson Arantes do Nascimento. Bueno,
hay bastante homonimia en Brasil justamente porque los nombres, no hay mucha diferencia entre nombres, los apellidos se repiten mucho, entonces en los DNI brasileños, aún en las personas mayores de edad, aparecen los nombres de los padres en el parteado, para asegurarnos que una persona es una y no es otra, ¿no? Y no, los DNIs en Brasil demoraron bastante en convertirse en DNI electrónicos, ¿no? Utilizan, aún ahora varios tienen DNIs muy sencillos. Y hay un tema adicional que sería ya uno de los últimos, y ya que es 1:15 para las 9, les diría, ¿qué hacemos en el caso de la unión de hecho? Vamos a suponer, es un caso que también se resolvió por el tribunal registral. Hay una sucesión intestada, la persona murió siendo soltera, y después intentan agregar, ya que en el registro personal un juez declaró la unión de hecho, entonces queremos que se agregue al unido de hecho en la sucesión intestada de la persona. ¿Se puede hacer eso o no? Directamente, a partir de lo que está en el registro personal. La sucesión intestada, los hijos A, B y C. Pero acá un juez de determinar que esta persona estaba unida de hecho, con C. Queremos agregar a C en la sucesión intestada. ¿Se puede o no se puede? Sea por el hecho de que haya una inscripción en el registro personal que demuestre de que en la que un juez declare que esa persona está unida de hecho. Que simplemente queremos agregarlo a la sucesión, que en principio no estaba incluido. ¿Lo podemos incluir o no? Solamente por el hecho de que esté inscrito en el registro personal. ¿Podemos agregarlo? ¿Lo crean o no? Una vez lo pidieron. Actualmente entiendo que la pareja que está en la unión de hecho sí tiene derechos que marcan a la sociedad, a lo que podríamos decir las sociedades gananciales, pero no necesariamente hereditarios actualmente. Bueno, sí tienen derechos hereditarios siempre y cuando hayan fallecido, haya la unión de hecho. O sea, en el momento de fallecer la persona hayan estado en esa unión de hecho. O sea, la unión de hecho haya estado vigente al momento de la muerte de la persona. Pero el solo hecho de que se declare una unión de hecho permite que una sucesión intestada ya concluida, en la cual se han determinado que los herederos son los hijos, incluir directamente a la cónyuge desde el punto a la unidad de hecho desde el punto de vista simplemente administrativo. Es decir, agréguenlo porque ya está inscrito en el registro personal como unidad de hecho. O vamos a suponer una sucesión intestada en la cual están los 3 hijos. Agarro y encuentro el acta de matrimonio del causante. Agregue, señor registrador, a esta persona que era la esposa. ¿Se puede o no se puede? Cuando ya está concluido, no. Si está concluido, no se puede. Bueno, aunque parezca raro, una vez lo pidieron. Una persona logró que se le reconociera su unión de hecho. Sí, allá. ¿Quería intervenir? No, allá. Ya estaban declarados los sucesores y consiguió una resolución judicial en la cual el juez determinaba que había una unión de hecho. Esa unión de hecho se inscribe en el registro personal. Y lo que hicieron fue pedir, ya que esto está inscrito en el registro personal, entonces póngame agrégueme, ¿no? Agrégueme a mi comunidad de hecho a la sucesión de este causante, que está inscrito en el registro de sucesión intestada. Además, es simplemente un traslado de un registro a otro. Una cosa así. ¿Qué crees que dijo el tribunal registral? ¿Se puede o no se puede? ¿No? Obviamente no es posible. No se puede agregar. Tiene que ser ya un tema de prescripción de herencia. O sea, ¿cuál es el efecto inmediato de que se reconozca una unión de hecho?
eso cambia la situación de los bienes que hayan adquirido durante la vigencia de la unión de hecho. Lo que sí puedo hacer es pedirle al registro que me agregue a mí, ¿no? Como un nido de hecho, la persona puede decir, ¿no? La persona interesada, agrégueme como adquirente también de este bien que fue adquirido durante la vigencia de la unión de hecho, a mi solicitud, con esta resolución judicial que ya está inscrita en el registro personal, porque la unión de hecho genera una comunidad de bienes equivalente a la de la sociedad de ganancias. Eso sí se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es agregarlo como sucesor. La sucesión es una declaración que se hace notarial o judicialmente en el caso que la persona haya fallecido intestada y que en su caso estaremos en las reglas de la preterición, es decir, si el unido de hecho podrá demandar judicialmente ser incluido en la sucesión de esta persona, ¿no? Pero eso no más. No puede haber una inclusión directa y de un tipo simplemente administrativo. Con lo cual hemos terminado de revisar los casos que estaban para el día de hoy. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta, tomando en cuenta que ya es la última clase. Más bien, el examen final, como les he dicho, va a ser 3 preguntas, de las cuales van a poder contestar 2. Son preguntas de desarrollo. Ahora ya les voy a indicar a partir de qué tema va a ser. La idea es que sea de la segunda mitad ¿no? El examen complementario, que va a ser oral y va a ser en línea, sí va a incluir todo el curso y va a ser por sorteo, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna duda, alguna consulta, tanto aquí como en línea, ahora que estamos concluyendo la última clase, porque recuerden que la próxima clase es feriado, así que no va a haber clase el día 29 de junio. Muy bien, entonces no habiendo más consultas, damos por concluida la clase y nos vemos el día del examen final. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias. voy a proceder a cerrar la transmisión. Vamos a terminar entonces solamente para quienes no han estado, quienes no llamaron lista, para incluirlos, por favor. Este es el momento. Conéctese para indicarme. A ver, voy a llamar a los que estaban ausentes. Benvenuto. Camila Sigueto. Presente, profesor. ¿Quién más? Buenas noches, Yo antes, profesor. Rosa Escobar. Escobar. ¿Alguien más? buenas noches, doctor Joan Rivera. ¿Perdón? ¿No se escucha tan fuerte? Joan Rivera, doctor, buenas noches. Sí, ya lo noté, gracias. Doctor, buenas noches, Santa María. El doctor Santa María, muy bien. Están todos, ¿no? Bueno, ok, entonces, bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias, nos vemos en el examen final. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Claro, profesor, buenas noches. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Luego, vemos. Gracias.